El viento cortante azotaba el paisaje estéril, trayendo consigo el sabor metálico de sangre antigua y el leve y agrio olor a cordita distante. Era una noche pintada en tonos de carbón y miedo, el tipo de frío que se filtraba en los huesos, silenciando incluso los susurros más valientes. Abajo, en las trincheras, los hombres se encogían, sus soplos de aliento visibles en el aire gélido, sus ojos escudriñando la oscuridad teñida en busca de cualquier destello de movimiento, cualquier indicio del enemigo al acecho justo detrás de la cerca de alambre. Cada crujido de hojas secas, cada gemido de madera tensa, era amplificado por el silencio asfixiante, un silencio puntuado solo por el golpe rítmico de un mortero lejano o la tos áspera de un soldado. Entonces, llegó. No un rugido, no una andanada, sino un único y agudo chasquido que pareció rasgar el propio tejido de la noche. Un sonido tan preciso, tan absolutamente definitivo, que flotó en el aire como un juicio. En un momento, la oscuridad guardaba sus secretos. Al siguiente, una vida era extinguida, una amenaza neutralizada, con una rapidez casi sobrenatural, sin destello en la boca del cañón, sin reveladora columna de humo, solo la finalidad escalofriante de un tiro perfectamente colocado. El silencio que siguió fue aún más pesado, cargado con una nueva e inquietante pregunta. ¿Quién o qué había asestado un golpe tan imposible desde las profundidades invisibles? En los anales de la guerra, las historias de coraje y sacrificio son abundantes. Celebramos las grandes estrategias, las batallas decisivas, los comandantes que moldearon la historia. Pero ¿qué pasa con las figuras solitarias, los innovadores silenciosos, cuya brillantez no convencional desafió todas las expectativas, cuyos métodos fueron inicialmente descartados como locura, pero que, en última instancia, cambiaron el rumbo? ¿Alguna vez se ha preguntado sobre la verdadera naturaleza del ingenio cuando lo que está en juego es la vida o la muerte? Cuando la tradición no ofrece respuestas y solo una idea radical puede perforar la niebla de la desesperación. Esta no es una historia de un general condecorado o de un arma de última generación. Esta es la historia de un enigma, una mujer cuyo nombre se convirtió en una leyenda susurrada entre las tropas cansadas y un fantasma aterrador para el enemigo. Fue responsable de un número asombroso, casi increíble, de eliminaciones, 370 blancos en menos de un año. Y lo logró no por fuerza bruta o tecnología de punta, sino con un método tan simple, tan profundamente no convencional, que cuando lo propuso por primera vez, fue recibido con total escarnio. Lo llamaron absurdo, lo llamaron una locura, lo llamaron la escalera nocturna. Imagine un campo de batalla donde todas las tácticas convencionales se han agotado, donde las líneas se trazan con sangre y el estancamiento reina supremo. Luego, imagine a un solo individuo, armado con nada más que un rifle, una voluntad inquebrantable y una rutina aparentemente extravagante, presentándose para cambiarlo todo. ¿Cómo transforma una persona, operando en las sombras, la propia naturaleza del combate nocturno? ¿Cómo una idea inicialmente despreciada se convierte en el plan para la victoria? Este video desvelará las capas del mito y revelará la fascinante historia real detrás de la rutina de la escalera nocturna. Descubriremos la vida de Ania Petrova, la mujer tranquila y decidida que dominó esta estrategia extraña, pero devastadoramente eficaz. Exploraremos las circunstancias desesperadas que forjaron su determinación, la creencia inquebrantable que mantuvo en su visión a pesar del escepticismo implacable, y el increíble impacto que tuvo en un conflicto que parecía imposible de ganar. Prepárese para sumergirse en una narrativa donde el ingenio humano, el poder de la persistencia y la profunda valentía de un individuo remodelaron el campo de batalla y dejaron una marca indeleble en la historia. Su leyenda no se construyó sobre explosiones o grandes asaltos, sino sobre la precisión escalofriante de un solo tiro, disparado desde la oscuridad impenetrable, una y otra vez. Esta es la saga de la escalera nocturna. El conflicto, un asunto extenuante y brutal, se había estancado en un sombrío punto muerto a lo largo del frente oriental en el riguroso invierno de 1943.
Ya no era una guerra de grandes maniobras de amplio alcance, sino una lucha desesperada, metro a metro, por la supervivencia en trincheras congeladas y pueblos en ruinas. Las bajas aumentaban a diario, un número asombroso de jóvenes desapareciendo en el barro helado o sucumbiendo a los incesantes bombardeos. El enemigo, atrincherado con aterradora eficiencia, mantenía líneas de suministro cruciales bajo un fuego constante y devastador, haciendo que las misiones de reabastecimiento fueran una apuesta suicida. Cada avance era recibido con feroz resistencia, cada retirada un desastre costoso. La desesperación, un asesino silencioso, comenzó a echar raíces en los corazones de los soldados cansados, corroyendo su determinación. El aire estaba espeso con el olor de la desesperanza, una mezcla de humo rancio, miedo y cuerpos sin lavar. Las tácticas convencionales, perfeccionadas a lo largo de generaciones de guerra, estaban fallando. Los tanques se atascaban, las cargas de infantería eran diezmadas, y los bombardeos aéreos parecían solo remover la tierra sin desalojar al enemigo atrincherado. El alto mando estaba perdido, aferrándose a oportunidades, mientras que los hombres en el campo simplemente rezaban por el amanecer y temían la noche. Fue en este crisol de sufrimiento humano y estancamiento militar que Ania Petrova emergió, una figura tan improbable como impactante. Provenía de las regiones remotas y boscosas de los Urales del norte, una tierra donde la supervivencia dependía de una aguda observación y una profunda comprensión de la naturaleza salvaje. No era una chica de ciudad, ni una obrera de fábrica. Ania pasó su juventud rastreando presas a través de la densa taiga, aprendiendo a leer los signos más sutiles en la nieve, a moverse silenciosamente por la maleza y a esperar con paciencia infinita el momento perfecto. Su padre, un cazador veterano, le había enseñado a disparar con una precisión misteriosa, no por deporte, sino para el sustento, inculcándole un respeto por el arma y por la vida que podía quitar. Cuando llegó la guerra, no fue un fervor patriótico lo que la llevó a alistarse, sino una calma y ardiente determinación nacida de una tragedia personal, la pérdida de su hermano menor en los meses iniciales y caóticos de la invasión. Llevó ese dolor, no como una carga, sino como un combustible silencioso, agudizando sus sentidos y endureciendo su voluntad. Desde el momento en que llegó al frente, Ania fue diferente. No era ruidosa ni presumida. Sus ojos, del color de pozas profundas del bosque, no se perdían nada. Mientras otros se quejaban del frío o de las raciones escasas, Ania observaba los patrones del enemigo, los cambios sutiles en las rutas de sus centinelas, los momentos en que sus patrullas eran laxas, la manera en que la luz de la luna proyectaba sombras en tierra de nadie. Veía el campo de batalla no como un caos confuso, sino como un puzzle complejo y vivo, un vasto ecosistema gobernado por ritmos predecibles, si uno sabía cómo leerlos. Su determinación silenciosa, su calma casi preternatural bajo fuego, la destacó rápidamente. Era una mente no convencional, viendo oportunidades donde otros solo veían obstáculos insuperables, una característica que pronto la llevaría a una idea radical, casi herética. El concepto que desarrolló, que simplemente llamó la escalera nocturna, nació de sus horas de observación solitaria. No era una gran estrategia que involucrara batallones o artillería. En cambio, era un sistema intrincado y meticuloso de movimientos cronometrados, puntos de observación preidentificados y señales ambientales diseñados para explotar las rutinas predecibles del enemigo bajo el manto de la oscuridad. El principio central era engañosamente simple: establecer una serie de posiciones ocultas que, al ser movidas a intervalos precisos, permitirían a un solo francotirador eliminar sistemáticamente los blancos sin ser detectado. Cada peldaño de la escalera era un nuevo punto de ventaja, cada paso un riesgo calculado, cada momento cronometrado de acuerdo con el horario involuntario del propio enemigo. Dependía de la paciencia, la precisión y un conocimiento casi íntimo del terreno y de los hábitos del enemigo. Cuando Ania finalmente se armó de valor para presentar su rutina de la escalera nocturna a sus oficiales al mando, la reacción fue rápida y brutal. Estaba ante un panel de veteranos canosos,
hombres que habían luchado en innumerables escaramuzas, sus uniformes pesados de medallas y sus rostros grabados con las duras realidades de la guerra. El general Volkov, un hombre cuya postura austera podía cortar la leche, solo gruñó, sus ojos apenas levantándose de los mapas esparcidos sobre su escritorio. El mayor Jenkins, un oficial más joven, pero igualmente rígido, se burló abiertamente. «¿Una escalera nocturna?», repitió, una sonrisa de burla torciendo sus labios. «Camarada Petrova, esto es una guerra, no algún juego infantil de escondite. Necesitamos tácticas reales, no folclore y cuentos de hadas sobre francotiradores invisibles». Otro oficial se rió, un sonido seco y sin humor. «¿Está sugiriendo que enviemos a nuestros mejores tiradores con una brújula y una oración, esperando que no tropiecen con una mina terrestre mientras juegan su jueguito?» Anya, a pesar de su naturaleza callada, se mantuvo firme. Explicó el planeamiento meticuloso, los movimientos escalonados, la forma en que la fase de la luna o una repentina ráfaga de viento podían usarse como cobertura. Habló de explotar la complacencia del enemigo, su dependencia de defensas estáticas, sus rutas de patrulla predecibles, pero sus palabras cayeron en oídos sordos, rebotando en una pared de doctrina militar atrincherada y escepticismo profundamente arraigado. Veían a una mujer joven, no a una estratega experimentada, y su idea era demasiado simple, demasiado no convencional, demasiado, bueno, loca para hombres que creían que la victoria venía de la fuerza abrumadora y las formaciones rígidas. Su propuesta fue descartada como impráctica, idealista, incluso insana. Dejó la reunión con el escozor de su ridículo, etiquetada en sus mentes como una excéntrica, una soñadora, quizás incluso una lunática. La escalera nocturna estaba muerta antes de que tuviera la oportunidad de ascender, o eso creían ellos. Pero estaban equivocados. Los generales, con sus mapas y su dogma rígido, habían subestimado el fuego silencioso que ardía dentro de Anya Petrova. Descartada y ridiculizada, no se retiró a la desesperación. En cambio, una determinación de acero endureció su mirada. Si no le daban sanción oficial, forjaría su propio camino en el crisol implacable del frente oriental. Su escalera nocturna podría estar muerta para ellos, pero para Anya era la única manera de avanzar. Operar sin apoyo oficial era un desafío brutal. No había formularios de requisición para equipo especializado, ni personal dedicado para ayudar en el reconocimiento o la cobertura. Anya era un fantasma, rondando los márgenes de su propia unidad, rebuscando lo que podía. Intercambió raciones escasas por munición extra, negoció mejores binoculares con cuarteleros cansados y mantuvo meticulosamente su rifle ella misma, tratándolo con la reverencia que un artesano le da a su mejor herramienta. Su uniforme estaba remendado una y otra vez, sus botas gastadas de interminables caminatas nocturnas. Cada misión era una aventura solitaria en la aterradora extensión de tierra de nadie, un tramo desolado de cráteres, alambre enredado y tierra congelada que se tragaba a hombres enteros. Los peligros operativos eran inmensos, mucho más allá del fuego enemigo que ella buscaba evitar. El frío cortante del invierno ruso era un adversario implacable, amenazando con congelación e hipotermia a cada respiración. El paisaje mismo era traicionero. Minas terrestres ocultas, cables trampa y la amenaza siempre presente de patrullas enemigas que se movían como sombras, sus ojos y oídos agudamente sintonizados con cualquier sonido desconocido. Hubo noches en que el viento aullaba como una alma en pena, rasgando su ropa y nublando su visión, pero ella persistía. En otras noches, la luna estaba demasiado brillante, pintando el terreno desolado en contrastes nítidos y reveladores, forzándola a moverse con lentitud agonizante, a menudo arrastrándose cientos de metros a través del barro congelado. El costo psicológico de este aislamiento fue quizás la carga más pesada. Los días se pasaban en preparación silenciosa, las noches en un ballet silencioso y mortal con la muerte. No había nadie para cubrir su flanco, nadie para compartir una palabra susurrada de aliento, solo la certeza escalofriante de que un error, un paso en falso, significaría su fin,
sin ser llorada ni registrada. Sus empresas iniciales fueron recibidas con una mezcla de incredulidad y aceptación renuente. Cuando comenzaron a llegar los informes de centinelas enemigas u observadores avanzados, siendo neutralizados silenciosamente, la sabiduría prevaleciente lo atribuyó a pura suerte, o quizás a las acciones de otro equipo de francotiradores oficialmente sancionado. Petrova simplemente tuvo suerte, murmuraban con café tibio, descartando sus informes silenciosos con un gesto de la mano. Una ardilla ciega encuentra una nuez a veces, incluso en este desorden. Sus propios compañeros, aunque respetaban su tenacidad silenciosa, no podían entender el enfoque metódico, casi científico, que estaba adoptando. Veían a una mujer con un talento misterioso, no a una estratega revolucionaria. La resistencia interna no era hostilidad total, sino una forma mucho más insidiosa de descarte. El desprecio casual por todo lo que no encajaba en el manual militar establecido. Pero Anya no se dejó intimidar. Su ingenio se volvió legendario entre los pocos que la observaban. Utilizó miras enemigas descartadas, limpiándolas y calibrándolas meticulosamente para compensar sus imperfecciones. Confeccionó trajes ghillie improvisados con sacos de arpillera y follaje local, mezclándose perfectamente con el paisaje nevado o los restos esqueléticos de edificios bombardeados. Aprendió a usar el brillo tenue de las hogueras distantes para la navegación, los cambios sutiles en la dirección del viento para enmascarar sus movimientos y las propias bengalas del enemigo para crear puntos ciegos momentáneos para su aproximación. Era una maestra de la improvisación, transformando los escombros de la guerra en herramientas para la supervivencia y la ejecución silenciosa. Su escalera nocturna no era solo un concepto, era un sistema vivo y respiratorio, constantemente adaptado al campo de batalla en constante cambio. Entonces llegó el punto de inflexión, una noche que silenciaría para siempre a los escépticos más vocales. El enemigo había establecido un nuevo puesto de observación fuertemente fortificado en una cresta estratégica que dominaba una carretera de suministro crucial. Desde ese punto de ventaja, podían dirigir el fuego de mortero con una precisión devastadora, convirtiendo las carreras de reabastecimiento en una sentencia de muerte. Varios intentos de desalojarlos habían fracasado, costando vidas valiosas. El comando estaba desesperado. Sin esa carretera todo el sector moriría de hambre. Anya, después de días de observación meticulosa, presentó su plan de nuevo, esta vez no buscando permiso, sino declarando su intención. Eliminaría el puesto de observación. Sola, bajo el manto de una noche sin luna, Anya se embarcó en su ascenso más audaz por la escalera nocturna. Se movió a través del terreno congelado con la gracia silenciosa de un depredador, cada paso calibrado, cada respiración controlada. El primer peldaño de su escalera era un granero derrumbado, ofreciendo un vistazo fugaz de la rotación de la patrulla enemiga. El segundo, el lecho de un arroyo congelado, enmascaró su aproximación durante cientos de metros. El peldaño final era un grupo de árboles en ruinas, a solo 6 metros de la posición fortificada del enemigo. Desde allí, esperó. Pasaron las horas, el frío royendo sus dedos y pies, pero su concentración se mantuvo absoluta. Observó a los centinelas enemigos, sus cambios de turno, sus breves momentos de vulnerabilidad cuando encendían un cigarrillo o golpeaban sus pies contra el frío. Entonces, con el primer indicio del amanecer, pintando el cielo oriental, atacó. 3 disparos precisos. 3 observadores enemigos eliminados antes de que supieran que eran blancos. El puesto se quedó en silencio. La carretera de suministro estaba libre, al menos por una ventana crítica. A la mañana siguiente, cuando los equipos de reconocimiento confirmaron el éxito, hubo un suspiro colectivo entre los oficiales. El general Volkov, todavía escéptico, gruñó. Una coincidencia afortunada. El enemigo debe haber estado relajado. El mayor Jenkins, sin embargo, no podía sacudirse la precisión escalofriante de la operación. Había observado personalmente la cresta durante días, conociendo sus defensas inexpugnables. Ningún asalto convencional podría haber logrado eso. Fue demasiado limpio, demasiado silencioso. Pero las coincidencias afortunadas
continuaron acumulándose. Día tras día, semana tras semana, la actividad nocturna del enemigo en el sector de Ania comenzó a disminuir. Los informes de centinelas misteriosamente desaparecidas y nidos de ametralladoras silenciados se hicieron comunes. El enemigo, antes audaz e implacable bajo el manto de la oscuridad, se volvió cauteloso, casi supersticioso. Sus patrullas se volvieron vacilantes, sus movimientos menos predecibles. Los números de Ania, meticulosamente registrados en un pequeño cuaderno desgastado, crecieron constantemente. En solo 2 meses, había contabilizado más de 70 combatientes enemigos. Esto no eran solo números, eran vidas salvadas en su bando, ventajas estratégicas ganadas y un miedo lento y rastrero instilado en el enemigo. Fue el capitán Davis, un oficial rudo y directo, que inicialmente descartó los informes de Ania como exageraciones, quien finalmente se convirtió en su más ferviente partidario. El capitán Davis, un oficial rudo y directo que inicialmente descartó los informes de Ania como exageraciones, fue quien finalmente se convirtió en su más ferviente partidario. No llegó a esta convicción a la ligera. Davis era un hombre que confiaba solo en la evidencia irrefutable de sus propios ojos y en los números fríos y concretos. Encargado de investigar la inexplicable, pero innegable, caída en la actividad enemiga en el sector de Petrova, esperaba encontrar afirmaciones exageradas o una serie de coincidencias improbables. Lo que descubrió, en cambio, fue un enfoque meticuloso, casi científico, de una guerra que él pensaba entender. Pasó días observando a Ania, no solo sus resultados, sino su proceso. La vio inclinarse sobre mapas dibujados a mano, marcando movimientos enemigos con una precisión casi clarividente. La vio pasar horas en preparación silenciosa, limpiando su rifle con la reverencia que un sacerdote reserva para una reliquia sagrada, verificando cada componente, cada ajuste de mira. Luego la presenció desaparecer en la gélida e implacable extensión de tierra de nadie, una sombra solitaria engullida por la oscuridad abrumadora. Davis, un veterano de combate experimentado, nunca había visto tanta intensidad silenciosa, tanto enfoque inquebrantable. Incluso se aventuró con ella en algunas ocasiones, manteniendo una distancia respetuosa, su propio escepticismo corroído lentamente con cada movimiento silencioso y calculado, con cada disparo perfectamente ejecutado que resonaba la finalidad escalofriante de la muerte a manos invisibles. Vio el miedo del enemigo, palpable incluso a distancia, mientras sus patrullas se acortaban, se volvían más erráticas, sus movimientos antes audaces siendo reemplazados por miradas vacilantes y nerviosas a las sombras. Cuando Davis finalmente presentó sus hallazgos al general Volkov, no habló de heroísmo o suerte, habló de datos. Mostró gráficos que indicaban una reducción del 60% en las incursiones enemigas en el sector de Petrova, una disminución del 40% en el fuego de mortero efectivo dirigido a convoyes de suministro cruciales y una mejora dramática en la seguridad de la logística aliada. Exhibió los mapas meticulosamente dibujados de la escalera nocturna de Ania, explicando cada peldaño, cada ataque calculado contra patrones predecibles del enemigo. Volkov, un hombre que valoraba los resultados por encima de todo, no podía negar la evidencia que lo confrontaba. Todavía no comprendía completamente la naturaleza no convencional de su genio, pero entendía la victoria, entendía la supervivencia. Con un asentimiento renuente, casi a regañadientes, Volkov sancionó el método de Ania. No hubo fanfarria ni homenaje público en esta fase, solo una orden concisa: dale lo que necesite y dile que siga subiendo esos números. Se le asignó un pequeño equipo dedicado, no para luchar a su lado en el sentido tradicional, sino para apoyarla. Debían proporcionarle mejor equipo, coordinar el reconocimiento y asegurarse de que su escalera tuviera los recursos necesarios para expandir su alcance. Este apoyo oficial, por mínimo que fuera, fue el punto de inflexión. Con recursos ahora a su disposición, la rutina de la escalera nocturna de Ania evolucionó de una apuesta solitaria a un instrumento de guerra finamente afinado. Su pequeño equipo, inicialmente formado por algunos soldados escépticos pero leales,
se convirtió rápidamente en ferviente creyente, maravillado por su precisión y enfoque inquebrantable. Proporcionaron inteligencia vital, mapearon meticulosamente nuevas posiciones enemigas y aseguraron que sus rutas estuvieran libres de peligros imprevistos. Los resultados fueron inmediatos e impresionantes. En los meses siguientes, su cuenta individual se disparó, convirtiéndose en una leyenda susurrada en todas las filas. Para finales de año, su registro personal, antes descartado como los desvaríos de una excéntrica, registraba asombrosos 370 combatientes enemigos confirmados eliminados. Esto no era meramente una estadística, fue un terremoto estratégico que envió temblores por todo el frente. El impacto repercutió mucho más allá de su sector inmediato. La moral del enemigo se desplomó. Sus operaciones nocturnas, antes una amenaza implacable que mantenía a las fuerzas aliadas en vilo, se volvieron desorganizadas, cautelosas y, en última instancia, ineficaces. Las líneas de suministro que habían sido sofocadas por el constante hostigamiento ahora fluían con mayor facilidad, permitiendo que provisiones y refuerzos críticos llegaran a las tropas sitiadas. Los avances aliados, antes paralizados por posiciones enemigas atrincheradas, encontraron un nuevo impulso a medida que puestos de observación, clave y nidos de ametralladoras eran desmantelados sistemáticamente bajo el manto de la oscuridad. Ania Petrova, la loca con la idea absurda, le había dado a su bando una ventaja innegable, casi invisible. Ella había literalmente convertido la noche en una aliada. La rutina de la escalera nocturna, antes ridiculizada como folclore, se convirtió en objeto de intenso estudio. Oficiales de otras unidades, inicialmente desdeñosos, ahora buscaban entender sus principios. Se redactaron apresuradamente manuales de entrenamiento que delineaban versiones modificadas del método de Ania, adaptadas para diferentes terrenos y comportamientos enemigos. Aunque pocos podían replicar su intuición y habilidad misteriosas, los principios centrales de observación cronometrada, movimiento sistemático y explotación de la previsibilidad enemiga fueron adoptados, refinados e integrados en las operaciones nocturnas en todo el frente. Lo que comenzó como la improvisación desesperada de una mujer se había convertido en una nueva doctrina para la guerra nocturna, un testimonio del poder del pensamiento no convencional. Entre las tropas, su nombre se convirtió en una leyenda susurrada. Era el fantasma de los Urales, la cazadora nocturna, una figura de admiración y miedo. El enemigo también aprendió a temer su presencia, atribuyendo poderes casi sobrenaturales a la francotiradora invisible que atacaba con tanta escalofriante regularidad. Sin embargo, la propia Ania Petrova permaneció en gran parte anónima. Evitó los elogios, las medallas, la atención. Su enfoque nunca estuvo en la gloria personal, sino en la misión, en la promesa silenciosa que le hizo a su hermano perdido, en las vidas que salvó con cada apretón del gatillo. Cuando la guerra finalmente terminó, no buscó desfiles ni reconocimiento público. La determinación silenciosa que la había llevado al frente ahora la guiaba lejos del foco. En cambio, se desvaneció silenciosamente en la vasta extensión de su tierra natal, una heroína silenciosa, casi olvidada, su leyenda viviendo solo en los cuentos susurrados de aquellos que lucharon a su lado y en las tácticas transformadas del combate nocturno. Su impacto, sin embargo, trascendió el mero éxito en el campo de batalla. Se convirtió en un recordatorio poderoso de que, a veces, las innovaciones más profundas emergen no de la gran estrategia o de las maravillas tecnológicas, sino de la tranquila convicción de un individuo que se atreve a ver un problema de manera diferente y a buscar una solución contra todo pronóstico. La tranquila convicción de Ania Petrova, nacida de la necesidad desesperada y forjada en el crisol de la guerra, nos deja lecciones duraderas que resuenan mucho más allá del campo de batalla. Su viaje ilustra vívidamente que la persistencia inquebrantable puede desmantelar incluso el escepticismo más profundamente arraigado. Enfrentó el ridículo, la duda y el descarte total, pero su creencia en su escalera nocturna nunca flaqueó, un testimonio del poder de un solo individuo decidido. También nos recuerda que los problemas más complejos y aparentemente insuperables
a menudo ceden ante soluciones sorprendentemente simples y elegantemente concebidas. La escalera nocturna no era una maravilla tecnológica, era un sistema construido sobre la observación astuta, el tiempo preciso y una comprensión íntima del entorno y los hábitos del enemigo. Demostró que la fuerza bruta no siempre es la respuesta y que, a veces, el camino más inteligente es el que nadie más puede ver. Quizás lo más poderoso es que la historia de Anya aboga por el pensador no convencional. En un mundo a menudo rígido, con normas establecidas y jerarquías esperadas, la verdadera innovación frecuentemente florece en las mentes menos limitadas por la tradición, en aquellos que se atreven a desafiar la forma en que siempre se han hecho las cosas. Su disposición a desafiar a los generales, a confiar en su propia visión única, terminó salvando innumerables vidas y cambiando fundamentalmente el rumbo de la batalla. Y, finalmente, subraya el impacto profundo y duradero del héroe silencioso. Anya Petrova no buscaba gloria, medallas o desfiles. Simplemente hizo lo que creía necesario, su enfoque inquebrantable en la misión. Sin embargo, sus acciones alteraron irrevocablemente el curso de un conflicto brutal, su influencia resonando a través de generaciones de estrategia militar, una leyenda silenciosa cuyos hechos hablaron más fuerte que cualquier elogio. Su historia es un testimonio de la idea de que el genio no está confinado a grandes academias o al alto mando. Puede surgir de los lugares más inesperados, en los individuos más improbables. El coraje, aprendemos, no se encuentra solo en el rugido de una carga o en el destello de una bayoneta. También se encuentra en la convicción silenciosa e inflexible de perseguir una idea radical, de mantenerse firme contra una marea de incredulidad y de demostrar por pura fuerza de voluntad e ingenio que lo imposible es meramente lo que aún no se ha intentado. Entonces, al reflexionar sobre la extraordinaria jornada de Anya Petrova, considere su propia vida. ¿Qué escalera nocturna está reprimiendo? ¿Qué idea no convencional, quizás descartada por otros o incluso por usted mismo, podría tener la clave para un avance en sus propios desafíos? ¿Qué problema podría resolver, no con más recursos, sino con una perspectiva diferente, con la valentía de simplemente intentarlo? El espíritu de Anya Petrova, la mujer que redefinió el arte de lo imposible, vive como un faro eterno para todos aquellos que se atreven a soñar diferente. No deje que su propia escalera nocturna permanezca en las sombras. Explórela, constrúyala, súbala y quizás cambie su mundo. Si esta historia resonó con usted, si encendió un destello de inspiración, haga clic en el botón de me gusta, comparta sus pensamientos en los comentarios de abajo y suscríbase para más cuentos de ingenio humano y espíritu inquebrantable. Hasta la próxima. Siga buscando su propio camino en la oscuridad.